Estamos hablando de la menstruación. A ver, lo decíamos antes de irnos a la pausa, pero la realidad es que todavía en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, el tema de la menstruación sigue siendo un tema incómodo. La verdad, cómo se maneja, cómo se le dice a las niñas esta idea de, ay, ya eres una señorita, ay, ya te convertiste en mujer, que vamos a hablar de las consecuencias y las implicaciones tan profundas que tiene, pero yéndonos más superficial, los hombres también tienen tan poca información que si tú le dices a alguien que no es de tu entera confianza, ay, perdón, me voy a parar porque me acaba de bajar o me está bajando, tengo cólico, el sentimiento inmediato es de incomodidad, ¿sí o no? 100%. ¿Pero por qué? Yo oía una frase en la nota de Jime que me pareció fenomenal, que es, la menstruación es tan natural como la respiración. O sea, pues así de sencillo, punto final, se acabó la discusión, ¿no? Pero ni siquiera nosotras la vivimos así. Imagínate qué podemos esperar del entorno y más allá del entorno masculino, porque nadie nos ha dicho que es natural, que no pasa nada, que es una etapa, que es un suceso, que lo vas a vivir por muchísimos años en tu vida, y que lo único que implica es que es un indicativo de que tu cuerpo está entrando a una fase diferente, no mejor, no peor, no es una tragedia, no es que ahora te tienes que cuidar, no es que ahora ya se te acabó la niñez y entonces ya se acabó lo bonito y viene todo el peligro. No tendríamos que abordarlo sobre así. todo ahora que cada vez es más temprana la menstruación por muchos factores externos, por muchas cosas que comemos, ya estaremos platicando de eso, pero sigue siendo como un antes y un después, y te da pena o te daba pena o a las niñas les sigue dando pena hablar de eso, a ti como mamá, y yo les platicaba ayer una historia muy personal que sucedió cuando mi bebé de 3 años vio una bolsita de toallas femeninas, para no decir marcas, y me preguntó, mami, ¿por qué usas pañal tú también? Sí. Y no supe qué contestar. O sea, me paralicé cuando debería de ser como que me preguntara por qué estoy comiendo una galleta, ¿no? Imagínate, o sea, claro, porque más allá de que tú seas una periodista moderna, actualizada, informada, al final del día esa educación es más allá de nuestra casa. Es lo que crecemos escuchando, es este constructo social que absorbemos de tantas fuentes que se implanta tan adentro nuestro que en estas ocasiones, a bote pronto, lo primero que sale es esa incomodidad que aprendimos desde siempre. Y que los hombres también aprendieron. Ay, no me cuentes eso. Ay, guácala. Ay, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque tampoco hemos dado una educación para todas y para todos donde entendamos qué es lo que está pasando con el fenómeno biológico, ¿no? Tengo el caso, he estado conversando con un maestro de Tamaulipas, un maestro de educación primaria que justamente tiene una niña de 8 años que ya está menstruando. No, es muy pronto. Es muy pronto, ¿no? Y él, porque ha tenido la oportunidad de ver el manual, hemos estado conversando, es un maestro súper ejemplar. Bueno, le está entrando, está intentando, pero él mismo a veces dice, no sé qué hacer, ¿cómo la acompaño, no? ¿Cómo la ayudo? Entonces, por eso el manual, cuando decidimos hacer un manual, pensamos si lo hacíamos para las niñas, para darle la información a las niñas. Y dijimos, no, esa será la fase 2. Empecemos por hablarle a las y a los maestros y a los directores escolares. Hay que empezar a darle la información a los adultos para que puedan acompañar. Claro, que le llegue a las niñas, ese es el objetivo final, pero a través de las adultas y de los adultos, y uso las dos palabras porque efectivamente no lo abordamos de la misma manera. Muchas veces estamos hablando entre mujeres del tema y se acerca un hombre y casi, ¿no? Abrimos ojos, hacemos seña de cállate, no sigas con el tema. Ven. De casualidad tienes un códex. Así es. O sea, no sé si a todas nos ha pasado que estamos en el trabajo, tenemos que sacar la toalla y hacemos malabares para que no la vean, ¿no? Cuando, como decías, es como sacar un Kleenex, es un topper o cualquier otra cosa para una función biológica, ¿no? Entonces, sí necesitamos también cambiar la forma en que abordamos el tema con los varones, educarlos desde pequeños, no sacarlos a jugar fútbol, porque además mientras ellos se diviertan, las niñas están recibiendo una información que parece muy complicada. Bueno, sentémonos. O a lo mejor veamos cómo está nuestro espacio escolar y hablemos con los niños también de las burlas. ¿Y por qué tú también usas pañal?
Porque las mujeres, cuando somos adultas, tenemos unos días, nos sale un poquito de sangre. Ya está, lo uso para no manchar mi ropa. O porque hay días del mes en que mamá necesita una ayuda extra. Claro. Es que eso es importante porque ahora que estábamos en la pausa mencionábamos estas típicas frases que nos decían y hasta nosotros las decíamos, ¿no? Yo les platicaba que cuando yo empecé a menstruar, pues en mi familia era como de felicidades y ya eres una señorita. Sí, y ahora lo pienso y digo, no está bien. Creo que también como papás, como hermanos, también como maestros y maestras, debemos de saber cómo usar y cómo utilizar las palabras correctas en este tipo de cosas para las niñas y los niños que, bueno, ahora, y lo decíamos, porque los niños también tienen que estar súper enterados, ¿no? De este proceso y las niñas que cada vez, bueno, menstruan mucho más chicas, ¿no? Claro, y ahí es cómo vamos cambiando esa narrativa. No es felicidades, o sea, felicidad es cuando haces algo increíble en la escuela, cuando por algo, ¿no? Fuiste buena amiga, buena estudiante, buena deportista, felicidades, ¿no? Hiciste algo. Esto es un proceso tan normal que no es felicidades. Ahora, también debemos decir que muchas mamás y muchos papás dicen felicidades también desde el cariño, porque quizás les tocó el otro lado. También conozco yo amigas mías que me lo contaron, que en su momento cuando llegaron con su mamá a decirle que habían tenido esta primera menstruación, fue, uy, no, ya te amolaste, ahora sí para toda tu vida, ¿no? Y entonces algunas mamás quizás dijeron, no, yo esto lo quiero hacer como algo bonito, y están también se van al otro extremo, ¿no? Pero vamos también a decir, bueno, es un apapacho, o sea, qué lindo que por lo menos estamos empezando a pensar el cómo. Creo que el peor problema es cuando no hay ni felicidades, pero tampoco nada. Cuando las mamás y las abuelas no saben qué decir. Cuando se quedan calladas y nada más pasan, si acaso, la toalla, si es que la hay, porque en las zonas rurales ni siquiera hay toallas. Lo pasan y si acaso una explicación muy somera, de que una vez al mes, de ahora en adelante, no previa la explicación, sino en ese momento. La niña no supo de qué va, por qué va a pasar, qué tiene que ver, cómo se relaciona con otros procesos como el embarazo y con las relaciones sexuales. No conocen el ciclo, apenas estamos aprendiendo que el ciclo no son solo los 4 días de la menstruación, sino el mes entero. Pasamos por cambios hormonales que tienen un efecto también emocional. Entonces, creo que ahí es que cómo reaccionamos, pero sí cómo estamos dando la información previa y durante el proceso. Incluso en, digamos, las comunidades en las que los usos y costumbres siguen, para bien o para mal, siendo los que rigen, estas restricciones de las que hablaba Jimena también en la nota, ¿no? Durante los días de menstruación no pueden cocinar, no pueden hablar, no pueden hacer un montón de cosas, y eso hace que naturalmente se vea como algo negativo, como algo horrible, como una cosa que nadie desearía. Cuando ayer nuestra presidenta de la Fundación Femex, en la presentación del manual, decía que cuando una niña hablaba de educación, pero se puede extender a otros ámbitos sociales y de convivencia, cuando no puede acceder a esos espacios por estar menstruando, entonces se convierte en un tema de justicia. Claro, completamente. Porque la menstruación actúa como un factor extra de segregación. Y estas pequeñas frases construidas como ya eres una señorita, ya eres una mujer, pueden tener precisamente en algunos lugares consecuencias, pues lo dejamos para regresar a la hora de la pausa, pero consecuencias terribles.